Muy bien, en esta ocasión les voy a hablar acerca de los espacios vectoriales reales. Estos espacios vectoriales reales, como su definición lo dice, es un conjunto de objetos denominados vectores. Entonces, estos objetos que conforman el espacio vectorial, en este caso van a ser objetos reales, no estamos ahorita con los imaginarios, solamente reales. Estos vectores que conforman el espacio vectorial junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por un escalar. Una es la suma y otra es la multiplicación por un escalar. Entonces, como viene acá en la definición de la presentación, dice sea V mayúscula representa al conjunto sobre el cual se definen dos operaciones. V es el espacio vectorial y sobre este conjunto se definen dos operaciones. Una es la suma y la otra es la multiplicación por un escalar. Entonces dice que si tenemos, por ejemplo, dos vectores U y V que pertenecen o que forman parte de este conjunto, de este espacio vectorial V, entonces la suma de U y V se denota mediante U más V. Aquí se están sumando ambos vectores. Estos dos objetos que pertenecen al espacio vectorial se suman. Y si C es un escalar, el múltiplo de U por este escalar C se denota mediante C por U. Aquí estamos multiplicando el vector U por este escalar C. Como vamos a tener que definir 10 axiomas, estos 10 axiomas se tienen que cumplir o se tienen que satisfacer por este espacio vectorial para que cumpla como espacio vectorial. Si nosotros queremos saber si un conjunto de elementos forman un espacio vectorial, entonces tienen que satisfacer 10 axiomas, los cuales voy a enumerar a continuación y los voy a listar, voy a escribirlos. ¿Sí? Entonces, para este fin de describir estos 10 axiomas voy a necesitar tres vectores, el U, el V y el W. Estos son vectores que pertenecen al espacio vectorial V. Y también vamos a requerir dos escalares, el C y el D, que son dos escalares cualesquiera. Nada más hay que diferenciar, pues U, V y W son vectores y C y D son escalares. Ok, entonces el primer axioma, aquí lo podemos ver y nos dice que U más V está o pertenece al espacio vectorial. U y V, ya dijimos, forman parte de este espacio vectorial. Y la suma de ambos también va a formar parte de este espacio vectorial. Este axioma se le llama, o es la propiedad de cerradura bajo la suma. Este primero. Si tenemos dos vectores que pertenecen al espacio, entonces su suma también pertenecerá al espacio. Esta es la cerradura bajo la suma. Axioma número 2 dice que U más V es igual a V más U, que en orden indistinto, si sumas U más V o si sumas primero V y luego a U, vas a obtener el mismo vector, el mismo resultado. A esta propiedad se le llama ley conmutativa de la suma de vectores. Ley conmutativa, puedes conmutativa la suma. El número 3, el axioma número 3 nos dice que es la ley asociativa de la suma de vectores. Si tú tienes tres vectores y los quieres sumar, puedes hacer primero U más V, de ahí vas a obtener un vector y luego a ese vector resultante le sumas el vector W. O puedes hacer primero la suma de V más W y a ese vector resultante le sumas U. Cualquiera de las dos formas va a conducir o nos va a llevar al mismo resultado, al mismo vector. Y repito, esta tercera axioma se le llama ley asociativa de la suma de vectores. Ley asociativa, se pueden asociar. El axioma número 4. El axioma número 4 nos dice que existe un elemento cero, fíjense, este es un vector cero, un vector nulo, en el espacio vectorial y que es llamado vector cero. De tal manera que si nosotros sumamos cualquier vector, en este caso el vector U que pertenece al espacio vectorial más el vector cero, o el vector nulo, nos va a conducir su suma al vector U. Y así con cualquier vector, con el vector V, con el vector W, si le sumamos el vector 0, nos va a devolver el mismo vector. Y a este cuarto axioma se le conoce como idéntico aditivo, al 0, al vector 0, cuyos elementos son todos ceros. El axioma número 5 nos dice que para cada U
o para cada vector en este espacio vectorial existe un elemento menos u en el espacio vectorial, tal que u más menos u, como lo vemos acá, nos da, esa suma nos da igual a 0, nos da el vector 0. Y a al menos u, se le llama inverso aditivo. O sea, nuestro vector lo estamos multiplicando por menos 1 y eso es el inverso aditivo. Evidentemente, si sumamos u más su inverso aditivo, nos conduce al vector 0. Se están anulando, estamos llegando al 0. El axioma número 6, se deben de cumplir los 10 axiomas para que podamos definir este espacio vectorial. El axioma número 6 nos dice que el escalar multiplicado por el vector u está en el espacio vectorial. Ajá. Y esta es la cerradura bajo la multiplicación por un escalar. O sea, si u ya sabemos, ya nos consta que pertenece al espacio vectorial v, entonces ese vector u multiplicado por cualquier escalar también estará o también pertenecerá a este espacio vectorial. Y eso es la cerradura bajo multiplicación escalar. Muy bien. El número 7, el axioma 7, nos dice que si tenemos nosotros dos vectores u más v, los podemos sumar primero, u más v va a resultar un vector, un tercer vector, y luego lo podemos multiplicar por el escalar. Si hacemos eso, es igual a hacer primero el vector u por c y el vector v por c y sumarlos posteriormente. Es lo mismo, nos va a conducir al mismo resultado, por eso aquí está el signo de igual. Y a esta ley se le llama primera ley distributiva. En este caso tenemos dos vectores u más v que los queremos multiplicar por el escalar. Entonces es lo mismo sumar primero los vectores y luego multiplicarlo por el escalar que multiplicar cada vector por separado por el escalar y después sumarlos. Ojo, aquí es el mismo escalar c y c. El axioma número 8 es la segunda ley distributiva y aquí nos habla de dos escalares, el c más d, que queremos multiplicar por el vector u. Entonces es lo mismo primero sumar esos escalares y después la suma de ellos, que nos va a dar otro escalar, multiplicarla por el vector u. Es lo mismo que multiplicar el vector u por c, multiplicar el vector u por d y luego sumar esos productos. Es lo mismo. Entonces nos va a conducir al mismo resultado. Esta se llama segunda ley distributiva e involucra a dos escalares. El axioma número 9. El axioma número 9 involucra a dos escalares, pero en esta ocasión multiplicándose. Entonces dice que primero podemos hacer el producto del escalar d por el vector u y luego de este resultado, que va a ser un vector, lo multiplicamos por el escalar c. Es lo mismo que haber multiplicado antes los dos escalares, el c por d, y luego hacer el producto por el vector u. Sí, es lo mismo. En el orden en que lo hagamos es lo mismo. Y esta se llama ley asociativa de la multiplicación por escalares. Y es el noveno axioma. El décimo y último axioma que se debe de cumplir para cualquier espacio vectorial se llama ley asociativa. No es cierto. Es la multiplicación por 1. Si nosotros tenemos el vector u y lo multiplicamos por el escalar 1, nos debe devolver ese mismo vector u. Si se cumple estos 10 axiomas, entonces podemos hablar de que lo que tenemos ahí, ese conjunto de elementos, ese conjunto de vectores, forman un espacio vectorial. En este caso, les digo, los elementos, los vectores van a tener elementos reales. ¿Ok? Entonces acá están los 10 axiomas que se deben de cumplir. Antes de pasar a los ejemplos, también es importante mencionar algo fundamental. A los elementos que componen el espacio vectorial le llamamos vectores de forma generalizada, pero no es necesariamente que estemos trabajando única y exclusivamente con vectores. Hay espacios vectoriales de vectores y de matrices, de funciones y de polinomios. Y para cada tipo de elemento que conforma el espacio vectorial vamos a tener una nomenclatura, una simbología. Por ejemplo, R, subíndice n, denota el espacio vectorial de todos los vectores de tamaño n o con n componentes reales, por eso es R de reales. Y n
el subíndice n, el superíndice n, perdón, nos da el número de elementos que va a conformar o que va a contener ese vector. Si fuera R2, entonces estaríamos hablando de todos los vectores que tienen dos componentes o vectores en dos dimensiones, x y y, por ejemplo. Si estuviéramos hablando de R y con la potencia 3, estaríamos hablando de todos los vectores de tamaño 3 o que tienen 3 componentes. O también geométricamente todos los vectores en el espacio, x, y, z. Y R es de real, números reales. También para las matrices pueden formar espacios vectoriales. En este caso, para las matrices se denota el espacio vectorial como M. M mayúscula es el espacio vectorial de tamaño Mn. Es decir, de todas las matrices que tienen tamaño M por N. Aquí tendrían que decirnos qué tamaño es. M por N, o sea, fila, columna. También para las funciones tenemos espacios vectoriales. También para las funciones tenemos espacios vectoriales. En este caso, la función, el espacio vectorial para funciones se denota con una F mayúscula y la función puede estar acotada, ya sea en el intervalo cerrado, A, B, nos tendrían que dar los límites y evaluar sobre esos límites, podríamos hacerlo, o en el intervalo abierto desde menos infinito a infinito. Eso es para las funciones, para el espacio vectorial de funciones. Para el espacio vectorial de polinomios de grado n, tendrían que especificarnos cuál es el grado del polinomio, grado 2, o sea cuadráticos, grado 3, cúbicos y así sucesivamente. Entonces esta P simboliza el espacio vectorial de todos los polinomios grado n. Y la P sin subíndice denota el espacio vectorial de todos los polinomios, junto con el polinomio 0. Muy bien, entonces vamos a realizar el primer ejemplo que se menciona en las diapositivas. Y este ejemplo nos dice que el conjunto de todas las matrices de 2 por 3 es un espacio vectorial con las operaciones usuales de suma matricial y multiplicación escalar matricial. Algo aquí muy importante cuando nosotros nos dan un ejercicio, un ejemplo, lo que tenemos que resolver, es que siempre nos tienen que decir cómo está conformado este espacio vectorial. ¿Qué forma tiene este espacio vectorial? Es necesario especificar el conjunto del espacio vectorial. En este caso nos están especificando que son las matrices de 2 por 3, dimensión 2 por 3, 2 filas, 3 columnas, y las operaciones de suma y multiplicación por un escalar son las usuales, son como las conocemos. ¿Por qué es necesario especificar esto? Porque puede ser que no necesariamente sean las operaciones como las conocemos, que haya una regla para la suma y una regla para la multiplicación por un escalar. Ojo ahí. Entonces por eso siempre que nos den un ejemplo nos tienen que especificar el conjunto del espacio vectorial. En este caso les digo son las matrices de 2 por 3, todas, y las operaciones de suma y multiplicación por un escalar como son. En este caso son las usuales, son como las conocemos. Muy bien, una vez dicho esto, entonces voy a anotar el enunciado. Nos dice que el conjunto de todas las matrices de 2 por 3 es un espacio vectorial y con las operaciones usuales de suma matricial y multiplicación por un escalar matricial, las usuales. Entonces en este caso, en este ejemplo, los vectores en realidad son matrices, ¿sí? Los objetos que conforman este espacio vectorial son las matrices de 2 por 3. Entonces el espacio vectorial se denotaría M2, 3. Ese es el espacio vectorial matricial.
Vamos a empezar, vamos a saber si esto realmente, si todas las matrices 2×3 forman un espacio vectorial. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, aquí le voy a poner espacio vectorial conformado por matrices de 2×3. Para saber si es un espacio vectorial y si sí cumple, tendremos que hacerlo pasar por los 10 axiomas. El primer axioma, entonces axiomas, probamos los axiomas. Si cumple con estas características, con estas propiedades. El primer axioma nos dice, acá está, voy a hacer con morado, que teniendo dos vectores u y v, si lo sumamos, la suma de estos dos vectores también está en el espacio vectorial. En este caso yo voy a proponer, bueno, voy a anotar el axioma 1, dice que en este caso matriz, ¿qué le ponemos? Matriz A más B estará en el espacio vectorial. O también A más B pertenece al espacio vectorial, si lo queremos ver así, con esa simbología. Aquí tendríamos que dar de alta o que tener dos matrices, la matriz A y la matriz B. Ok, entonces, y deben de ser de 2×3. Yo voy a definir la matriz A como una matriz cuyos elementos son A, B, C, D, E y F. ¿Sí? Y una matriz B, en naranja, cuyos elementos pueden ser, ¿cuáles? O, P, Q, R, S y T. Necesito dos matrices de 2×3. Entonces este primer axioma, para que se cumpla, nos dice que si sumamos A más B debe de resultar una matriz también de 2×3. ¿Esto es cierto? Sí, sí es cierto. ¿Cómo se realiza la suma? Usualmente la suma de matrices se realiza elemento a elemento. Entonces si yo tengo A más B, le voy a poner, va a resultar en una matriz ¿de qué tamaño? De 2×3, cuyos elementos son, ¿cuál sería el primer elemento? El 1, 1. Pues sería A más O, el 1, 2, el elemento 1, 2, fila 1, columna 2 sería el B más P, el elemento 1, 3 sería el C más Q. El elemento 2, 1 sería el D más R, 2, 2 sería E más S, y el 2, 3 sería el F más D. ¿Sí? Cualesquiera que sean los valores de A, O, B, P y así sucesivamente. Entonces efectivamente el axioma 1 se cumple. La suma de estas dos matrices de 2×3 nos va a generar otra matriz de 2×3 que pertenece o que está en el espacio vectorial de las matrices de 2×3. Sí se cumple este primer axioma. Vamos a ir con el axioma número 2. Recordamos, este primer axioma se llama, le voy a poner aquí a un ladito, cerradura bajo la suma. Así se llama el primer axioma. Nos vamos a ir con el segundo axioma. Segundo axioma, número 2, el que vamos a comprobar, dice que A más B, la matriz A más la matriz B, debe ser igual el mismo resultado a sumar la matriz B más la matriz A. Y esta propiedad, este axioma, se llama ley conmutativa de la suma. Lo cual, si se cumple en el caso de las matrices, es lo mismo sumar la matriz A más B que sumar la matriz B y luego la matriz A. Pero lo vamos a comprobar acá. Entonces, si yo quiero hacer la matriz A más B, yo ya la tengo. Del axioma 1 ya la tengo definida. Aquí la voy a volver a escribir, A más B. Dijimos que el elemento 1, 1 es A más 0. El elemento 1, 2 es B más P. El elemento 1, 3 C más Q. D más R. Ay, aquí me faltó el más.
El elemento 2, 2 es E más S y el 2, 3 es F más T. Y ahora, ¿cómo nos quedará entonces? Voy a corregir aquí para que no se confunda, es D más R. ¿Cómo nos quedará entonces la suma de las matrices? Lo voy a poner con otro color. B más A. O sea, si intercambiamos la posición de las matrices, ¿de qué tamaño nos va a quedar esta matriz? Pues también la suma de matrices, tal y como la conocemos, y aquí se especifica que la suma se está haciendo de forma usual, la suma de matrices es elemento a elemento, entonces la matriz resultante va a ser del mismo tamaño de las matrices que se están sumando, en este caso de 2 por 3. El primer elemento, el 1, 1, nos quedaría O más A, el primer elemento de O más el primer elemento de A, el 1, 1 de B, perdón, más el 1, 1 de la matriz A. El elemento 1, 2 nos quedaría P más B, el elemento 1, 3 nos quedaría Q más C, el elemento número el 2, 1 nos quedaría R más D, el 2, 2 S más E y el 2, 3 nos quedaría T más F. Y esto es exactamente igual a la primera matriz, a la A más B. ¿Por qué? Porque la suma de los números reales es conmutativa. Es lo mismo sumar A más O, o sea, si A tomara el valor de 2 y yo el valor de 3, sería lo mismo sumar 2 más 3 que 3 más 2, como sería en el caso de sumar en el orden inverso B más A. Entonces se está cumpliendo este segundo axioma también. Todo esto, si le damos valor a A, B, P, Q, lo podemos comprobar con números. Aquí lo estoy haciendo de forma pues generalizada. Ok, vamos a ir con el tercer axioma. Voy a cambiar de hoja. El tercer axioma lo voy a anotar acá, que se debe cumplir para que esto sea un espacio vectorial de matrices de 2 por 3 que conforman un espacio vectorial. El tercer axioma nos dice que la matriz A más la matriz B la sumemos primero y después le vamos a sumar una tercera matriz C, que es igual a hacer esto que haber hecho primero la matriz A sola más la suma de la matriz B más la matriz C primero. Y esta ley o esta propiedad se llama ley asociativa de la suma de vectores. Entonces, como ley asociativa de la suma de vectores. Ahí está. Y también se debe de cumplir. Ya tenemos a la matriz A, la matriz B, que son de 2 por 3, ya definimos sus elementos. Falta definir aquí la matriz C. La matriz C también debe ser una matriz, evidentemente, de 2 por 3. Voy a definir aquí la matriz C, cuyos elementos van a ser U, V, W, X, Y y Z. Esa es la matriz C. Así está definida, así la estoy definiendo. Y ahora sí voy a poder hacer la suma. La matriz A más B ya la había hecho para el axioma 1 y el axioma 2. A más B me quedó como A más O, B más P, el elemento 1, 2, C más Q, el elemento 1, 3, D más R, el elemento 2, 1, E más S, el elemento 2, 2 y F más T, el elemento 2, 3. Ok, ya tengo A más B. Entonces a esta matriz resultante le voy a sumar la matriz C, como usualmente se hace. F más T. Listo, esta es mi matriz A más B y le voy a sumar, le voy a poner más, la matriz C. Y la matriz C también es de 2 por 3, cuyos elementos son U, V, W, X, Y y Z. Listo.
Esto ya sería, ay, aquí no cabe, pero es A más B, paréntesis, y luego más C. ¿Sí? Ok, ¿qué resulta entonces? Aquí ya lo voy a poner en grande. A más B, las sumamos primero, las asociamos primero, y luego le estamos sumando la matriz C. De aquí resulta una matriz de 2 por 3 también. El tamaño de C es de 2 por 3. El tamaño de A más B también es de 2 por 3. Entonces va a resultar una matriz de 2 por 3 cuyo primer elemento, el 1, 1, va a ser A más O más U. El elemento 1, 2 va a ser B más P más V. El elemento 1, 3 va a ser C más Q más W. El elemento 2, 1 es D más R más X. El elemento 2, 2 es E más S más Y. El elemento 2, 3 es F más T más Z. Ya si tuviéramos los valores correspondientes a las variables, lo sumaría y nos daría un valor numérico. Y es de 2 por 3. Esta es la primera parte del axioma. La segunda parte del axioma dice que vamos a sumar primero B más C. B más C también va a estar definida como una matriz de 2 por 3, cuyos elementos en este caso sería O más U, el 1, 1. Sería P más V, el 1, 2. Sería Q más W, el 1, 3. El 2, 1 sería R más X, el 2, 2 sería S más Y y el 2, 3 sería T más Z. Ese es B más C. Ahora voy a hacer la matriz A más B más C, que ya lo tengo. Los voy a acomodar acá, los voy a presentar. La matriz A, la puse en color verde. La matriz A va a quedar en color verde y los elementos son A, B, C, D, E y F. Sí, es una matriz de 2 por 3. Más, aquí tiene que ser la matriz B más C, que la tenemos arriba, la acabamos de obtener, es O más U, P más V, Q más W, voy elemento a elemento, R más X, S más Y y T más Z. Ahí está, ahí, para que se vea todo. Entonces, si ya hago esta suma, le voy a indicar A más B más C, esto va a quedar igual a, fíjense, primer elemento, la suma de matrices es elemento a elemento, lo recordamos, eso es lo usual. Entonces aquí nos va a quedar A más O más U, ese es el 1, 1. El 1, 2 me va a quedar como B más P más V. El 1, 3 me va a quedar como C más Q más W. Siguiente fila, me queda D más R más X. El 2, 2 me queda E más S más Y. El 2, 3 me queda F más T más Z. Y ahora deben de ser iguales. La primera parte del axioma, el lado izquierdo de mi ecuación se debe de cumplir con el lado derecho. Y los vemos y efectivamente son iguales, fíjense. Este es el A más B más C, esta es la matriz, acá está. A más O más U es el primer elemento, A más O más U, ahí está el primer elemento. D más R más X, D más R más X es el 2, 1. B más P más V es el 1, 2. B más P más V es el 1, 2. Y así sucesivamente con el resto de los elementos, están coincidiendo. Si estos tuvieran valores numéricos, les digo, si las variables, estaríamos llegando exactamente a los mismos valores, a las mismas matrices. Entonces se comprueba que las matrices de 2 por 3 están cumpliendo con el tercer axioma, con la ley asociativa de la suma de vectores. Muy bien, vamos a ir ahora con el cuarto axioma. Entonces aquí le voy a poner axioma número 4. Dice que existe
un elemento 0 en el espacio vectorial, llamado, en este caso, matriz 0. Tal que la matriz, en este caso cualquiera, voy a seleccionar la matriz A más esta matriz nula, matriz de ceros, cuyos elementos son todos ceros, me va a devolver la matriz A. ¿Cuál sería la matriz nula o la matriz 0 para las matrices de 2 por 3? Pues fácil, sería una matriz cuyos elementos todos son ceros. La matriz 0 sería igual a una matriz de 2 por 3 cuyos elementos son 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esa es mi matriz nula. Y voy a comprobar si yo sumo mi matriz A, en este caso la matriz A, la B o la C, cualquiera de las matrices que pertenezcan al espacio vectorial de 2 por 3. Voy a poner aquí A más 0. Voy a sustituir la matriz A que dije que es A, B, C, D, E, F, esos son sus elementos, más la matriz nula o la matriz de 0, cuyos elementos son todos 0. Esto me va a llevar a que A más 0 me devuelve A más 0, ese es el elemento 1, 1. B más 0, ese es el elemento 1, 2. C más 0, ese es el elemento 1, 3. D más 0, el elemento 2, 1. E más 0, el elemento 2, 2. Y F más 0, el elemento 2, 3. Entonces, de tal forma que A más la matriz de ceros, o la matriz 0, la matriz nula, me devuelve exactamente A, B, C para el primer renglón, D, E y F, porque le estoy sumando a 0 a cada elemento. Entonces me devuelve exactamente la matriz A, en este caso la matriz A. Siempre me va a devolver la misma matriz que le esté sumando, porque le estoy sumando 0 a cada elemento. Entonces también se comprueba este cuarto axioma, que es el idéntico aditivo. ¿Ok? El número 5, el axioma número 5, voy a cambiar de hoja. El axioma número 5, que es el que vamos a demostrar a continuación. Axioma 5. El 5 nos habla de el inverso aditivo. Inverso aditivo. Perdón, inverso aditivo. El otro, el 0, es el idéntico aditivo. Este es el inverso aditivo. Y dice que para cada U, en este caso para cada matriz A que pertenezca al espacio vectorial, existe un elemento menos A, el inverso de A. En el espacio vectorial. Tal que esta matriz A sumada con su inversa, la inversa de la matriz A, o sea, la A multiplicada por menos 1, nos va a llevar a un vector, en este caso una matriz de ceros. Entonces voy a buscar primero la matriz A, yo ya la definí. Es lo mismo aquí, trabajar con A, con B, con C, con cualquier matriz de 2 por 3 que se encuentre en el espacio vectorial. Entonces la matriz A yo la tengo definida como el elemento A, B, C, D, E y F. Esos son los elementos de la matriz A de 2 por 3. Entonces el inverso aditivo de esta matriz A, ¿cuál sería? Menos A, ¿verdad? Menos A es igual a multiplicar menos 1 por la matriz A, por A, B, C, D, E y F. Esto significa multiplicar cada elemento de mi matriz por un menos 1, afectarlo por un menos 1, cambiarles el signo. Entonces aquí va a quedar menos A, menos B, menos C, menos D, menos C y menos F. Eso sería el inverso aditivo a la matriz A. Le cambiamos el signo, lo multiplicamos por menos 1. Y ahora vamos a hacer lo que nos pide, vamos a hacer la suma de A más su inverso. Entonces aquí me quedaría A más menos A. Voy a poner aquí la matriz A, es A más, aquí no va, más. Voy a poner A, los elementos B, C, D, E, F y luego más
el inverso aditivo de la matriz A, o sea, multiplicado por menos 1, que me queda menos A, menos B, menos C. Esos son los elementos, menos D, menos E y menos F. Y ahora sí los voy a sumar. Aquí me queda más menos A, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, aquí lo voy a desarrollar elemento a elemento, me va a quedar A menos A, el primer elemento. El elemento 1, 2 me va a quedar B menos B. El elemento 1, 3, C menos C. El elemento 2, 1, D menos D. El elemento 2, 2, E menos C. El elemento 2, 3, F menos F. Ahí está. Si ya hago la suma de los elementos, realizo la suma porque ahí nada más la indiqué. Voy a llegar a que el primer elemento es 0, el segundo elemento, el 1, 2 es 0, el 1, 3 es 0, el 2, 1 es 0, el 2, 2 es 0 y el 2, 3 es 0. O sea que A más su inverso aditivo me lleva exactamente a lo que me dice el axioma número 5, a la matriz nula, a la matriz de ceros. Sí se está cumpliendo este quinto axioma. ¿Ok? Vamos con el axioma número 6. El axioma número 6 dice que C por U, en este caso C por la matriz A, un escalar multiplicado por la matriz A, está o se encuentra o pertenece en el espacio vectorial, en este caso de las matrices de 2×3. O sea que el producto de un escalar por la matriz A es otra matriz de 2×3 que se encuentra en el espacio vectorial de las matrices de 2×3. ¿Será esto cierto? Pues yo voy a definir C. C es un escalar y ya la habíamos definido como los elementos, una matriz de 2×3 cuyos elementos son A, B, C, D, E y F. Voy a realizar lo que me dice. Este sexto axioma también se le conoce como cerradura bajo multiplicación escalar. Cerradura bajo multiplicación escalar. Si tú tienes un elemento que pertenece a este espacio vectorial y lo multiplicas por un escalar, ese producto sigue perteneciendo al espacio vectorial, es lo que nos dice. Entonces aquí voy a poner C por A. Bueno, y esto va a ser igual a ¿qué? Bueno, el vector C, digo, el escalar C por la matriz A. Aquí ya voy a sustituir la matriz A, que es A, B, C, D, E, F. Esos son sus elementos. ¿Y esto en qué va a resultar? C por A. Pues va a resultar en una matriz cuyos elementos son... Recordemos que la multiplicación por un escalar, como la conocemos para las matrices y para los vectores de forma usual, es elemento a elemento. Cada elemento se ve afectado por el escalar. En este caso, el primer elemento, el 1, 1, nos quedaría CA, el elemento 1, 2 nos quedaría CB, el 1, 3, CC. El 2, 1, el elemento 2, 1 nos quedaría CD, el 2, 2, CE y el 2, 3, CF. Ahí está. Esta sigue siendo una matriz de tamaño de 2×3. Sigue perteneciendo al espacio vectorial de las matrices de 2×3. Entonces se cumple este axioma número 6, la cerradura bajo multiplicación escalar. Vamos a ir con el axioma número 7. El axioma número 7 nos dice que si tenemos un escalar y lo multiplicamos por una suma de matrices, en este caso de 2×3, la matriz A más la matriz B, es igual a realizar la multiplicación escalar de cada una de estas matrices por el escalar C, o sea, CA, CB, y luego sumar estos productos. Es lo mismo. Si sumas primero las matrices y el resultado de esta suma va a ser otra matriz de 2×3, la multiplicas por el escalar, es igual a realizar la suma por el escalar por separado, o sea, el escalar por A, el escalar por la matriz C y luego sumar ambas matrices ya escaladas. Dice que es lo mismo y esto lo vamos a comprobar, o sea, vamos a hacer la parte 1 y la parte 2. El escalar igual va a ser C, ya tenemos definida la matriz A, ya la habíamos definido, es A, B, C, D, E y F.
La matriz B también ya la habíamos definido anteriormente. La matriz B la definimos como O, P, Q, R, S y T. Y C pues es un escalar. Entonces voy a hacer la primera parte. Voy a hacer A más B. Esto ya lo tenemos definido anteriormente en el axioma 1 y en el axioma 2 lo realizamos y no recuerdo que tantos axiomas anteriores, pero ya lo tenemos definido. A más B es igual el primer elemento A más O, el 2 es B más P, el 1,3 es C más Q, el 2,1 es D más R, el 2,2 es E más S y el 2,3 es F más T. Esa es la matriz A más B. Y ahora la voy a afectar por el escalar. Voy a hacer C por A más B. ¿Eso a qué va a ser igual? Pues a tener el escalar C por la matriz A más B. Y tengo A más O, B más P, C más Q, D más R, E más S y F más T. Ahí está indicado y ahora voy a hacer la operación. El escalar C por la suma de matrices A más B es igual a ¿qué? Aquí ya la voy a tener. Me va a quedar C que afecta a A más O, multiplica esta suma. C que multiplica a B más P y C que multiplica a C más Q. Esto es una matriz de 2 por 3. El segundo renglón me quedaría como C que multiplica a D más R, C que multiplica a E más S y C que multiplica a F más T. Esa sería la primera parte del axioma. Voy a comprobar la segunda parte. Esta ley, primero este axioma o esta ley, antes de que se me pase, aquí lo voy a escribir, se llama ley distributiva. Aquí lo voy a poner, ley distributiva, la primera ley distributiva. Primera ley distributiva. Ahí está. Ok, entonces seguimos con la segunda parte de esta ley distributiva que nos dice que ahora vamos a hacer C, el escalar C por la matriz A y luego vamos a sumarlo con el escalar C por la matriz B. Lo voy a dejar así, ahorita lo voy a indicar. El escalar C pues sigue siendo C. La matriz A es, los elementos son A, B, C, D, E, F. Luego un más. Luego el escalar C. Y luego la matriz B, que es O, P, Q, R, S y T. Ahí está indicada. Ahora voy a realizar los productos. La primera matriz me quedaría ya escalada, C por A me quedaría CA, CB, CC, CD, CE, CF. Ese sería el primer producto. Más el segundo producto del escalar por la matriz B me quedaría CO, CP, el elemento 1, 2, CQ, el elemento 1, 3. CR, el elemento 2,1, CS, el elemento 2,2 y CT, el elemento 2,3. Y ahora los voy a sumar. Si se fijan, resultaron dos matrices de 2 por 3. Se pueden sumar. 2 por 3. Ok. Entonces los voy a sumar. ¿Cómo me quedaría el primer elemento? Me quedaría CA más CO. De aquí puedo factorizar el C. Me quedaría A más O. Para el elemento 1, 2 me quedaría factorizado igual C por B más P. ¿Sí? Del tercer elemento, el 1, 3, me quedaría C que multiplica a C más Q. Como ambos elementos, el C y el Q, comparten a la C y se están sumando, podemos factorizar la C. Ok. El elemento 2, 1 me quedaría factorizada la C y D más R.
En el elemento 2, 2 me queda C factorizada y E más S. En el 2, 3 me queda C por F más T. Ajá. Esa es la segunda parte de esta ley distributiva. O sea, hice el lado izquierdo, el lado derecho. Vamos a ver si llegamos a lo mismo. Aquí está, fíjense. Este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Llegamos exactamente a la misma matriz. ¿Sí se fijan? El elemento 1, 1 es C, que multiplica A más O. Y para el lado derecho, que es el escalar por la matriz A, y luego sumado con el escalar por la matriz B, también es C por A más O. C por B más P, C más B más P, C por C más Q, C por C más Q. Y así el resto de los tres elementos del renglón 2 también son idénticos, fíjense. Con esto concluimos, pues ya hemos demostrado que sí se está cumpliendo este séptimo axioma que corresponde a la primera ley distributiva. ¿Okay? Entonces vamos bien, hasta el momento está cumpliendo que todas las matrices 2×3 pertenecen a un espacio vectorial o forman un espacio vectorial. Vamos a ir con el número 8, el axioma número 8. El axioma número 8 nos dice que en este caso los escalares C más D los podemos sumar primero y luego multiplicar por la matriz A, o que sería lo mismo multiplicar el escalar C por la matriz A y luego sumarlo con el escalar D por la matriz A. También tenemos que hacer ambos lados de la ecuación. C es un escalar. Y en este caso le voy a poner a D. Y D es un escalar. Ambos son escalares distintos, C y D. La matriz A ya la conozco. La matriz A es la que hemos manejado. A, B, C, D, E, F. Esos son los elementos. Es una matriz de 2×3. ¿Sí? Entonces voy a hacer la primera parte. La primera parte me dice que sume C más D, los escalares, y luego los multiplique por la matriz A. Aquí los voy a poner. Voy a tener C más D. Y ahora voy a multiplicarlos por la matriz A, B, C, D, E y F. Aquí indiqué la operación y aquí la voy a realizar. C más D nos va a arrojar otro escalar y ese escalar va a ir multiplicando a cada elemento de la matriz de 2×3. Así se realiza la multiplicación por un escalar usualmente. Entonces la matriz me va a quedar el C más D multiplicado por A. Me va a quedar como C más D por A. Ese es el elemento 1, 1. El elemento 1, 2 me quedaría C más D por B. El elemento 1, 3 me quedaría C más D por C. El elemento 2, 1 me quedaría C más D por D. El 2, 2 me quedaría C más D por E. Y el 2, 3 me quedaría C más D por F. Ahí está. Esa es la primera parte de mi axioma número 8, que también se le conoce como segunda ley distributiva. Aquí le voy a poner segunda ley distributiva. Ajá, ahí está. Voy a comprobar la otra parte y tengo que llegar exactamente a lo mismo. Entonces la otra parte dice que multiplique el escalar C por la matriz A y luego lo sume con el producto del escalar D por la matriz A. Lo voy a indicar primero. El escalar C por la matriz A es A, B, C, D, E y F. Luego lo voy a sumar con el escalar D multiplicado por la matriz A, que es A, B, C, D, E y F. Ahí está. Y voy a hacer ahora los productos. Este primero, el C por la matriz A, me va a quedar CA, CB, CC, o sea, todos los elementos se ven afectados por el escalar. CD, CE y CF. Más, ahora voy a multiplicar el escalar D por la matriz A. Todos los elementos se van a ver afectados por ese escalar D. DA, DB, DC. En el renglón 2 me va a quedar DD, DE y DF. Finalmente, aquí todavía cabe. Ahí
voy a sumar elemento a elemento, así se realiza la suma de matrices. Entonces el primer elemento me va a quedar factorizada una A. Fíjense que puedo factorizar una A. Ambos comparten AA. Entonces voy a poner A por C más D. Factoriza la A. Ese es el elemento 1, 1. El elemento 1, 2 me va a quedar CB más DB. Comparten una B. Entonces va a quedar B que multiplica a C más D. El elemento 1, 3 es CC más DC. Comparten una C. Voy a factorizar esa C y me va a quedar en el paréntesis C más D. Ese es el primer renglón. En el segundo renglón, el elemento 2, 1 me va a quedar CD más DD. Comparten una D, la factorizo y me queda C más D en el paréntesis. El elemento 2, 1 es CE más DE. Comparten una E. Voy a factorizar la E y en el paréntesis me queda C más D. El elemento 2, 3 es CF más DF. Factorizo una F y en el paréntesis me queda C más D. Listo. Y aquí voy a ver, comparar la primera parte de mi axioma, que es C más D, los escalares se suman primero, luego se multiplican por la matriz. Y la segunda parte es multiplicar la matriz A por cada escalar y luego realizar la suma de matrices. Para la primera parte obtuve esto, fíjense, C más D por A, aquí está. C más D por A es el primer elemento, el 1, 1. Para la segunda parte del axioma hice C por A más D por A y el primer elemento me quedó como A por C más D. Son iguales. Hay una A factorizada y un C más D sumándose. El elemento 1, 2 me quedó C más D más B para la parte izquierda del axioma. Para la parte derecha me quedó C más D por B. Son iguales los elementos. El elemento 1, 3 me quedó C más D por C para el lado izquierdo del axioma y para el lado derecho me quedó C por C más D. Son iguales. Y el resto de los elementos, si los comparan, fíjense acá está. El 2, 2 es igual. El 2, 3 es igual. Entonces se cumple también este octavo axioma. El noveno axioma, y ya penúltimo, nos dice que el escalar multiplicado por el producto de un escalar por la matriz A va a ser igual a multiplicar los escalares primero y luego multiplicarlos por la matriz A, que nos debe dar el mismo resultado. Y este noveno axioma se le conoce como ley asociativa de la multiplicación por escalares. Vamos a dar de alta, vamos a definir C es un escalar, D es un escalar y A es la matriz con la que hemos trabajado usualmente de 2 por 3, cuyos elementos son A, B, C, D, E y F. Entonces vamos a hacer parte izquierda y parte derecha del axioma y tenemos que llegar a que son iguales. Tenemos que llegar a la igualdad, a que se cumpla la igualdad. Entonces primero, C por D por A. Aquí tenemos que hacer primero D por A. Va a ser igual a C, es el escalar C. Y luego entre paréntesis voy a poner acá D por la matriz A, que es A, B, C, D, E y F. Cierro el paréntesis para respetar el orden de operaciones. Entonces aquí C por D por A. Voy a dejar aquí al escalar C sin resolver todavía y la matriz resultante de D, del escalar D por la matriz A, va a ser DA, el primer elemento, el 1, 1, DB, el 1, 2, DC, el 1, 3, DD, el 2, 1, DE, el 2, 2 y DF, el 2, 3. Y ahora sí lo voy a multiplicar por el escalar C. Y esto me va a dar, el elemento 1, 1 va a quedar C por D por A, el elemento 1, 2 me va a quedar C por D por B, el elemento 1, 3, C por D por C. Es una matriz de 2 por 3. Para el siguiente renglón me queda C por D por D,
C por D por E y C por D por F. Es un producto de 3 escalares, fíjense, para cada elemento. Esa es la primera parte de mi axioma número 9. Voy a resolver la parte izquierda. La parte izquierda me dice que multiplique primero los escalares y luego los multiplique por A. ¿Esto cómo me quedaría? Entonces me quedaría aquí C por D, cierro el paréntesis, y luego por la matriz A, que es A, B, C, D, E y F. ¿Cómo me queda este producto? Pues me va a quedar, fíjense, elemento a elemento lo voy a multiplicar por este CD, que es un producto de escalares. Me va a quedar CDA, el elemento 1, 1, CDB, el elemento 1, 2, CDC, el elemento 1, 3. En el renglón 2 me quedaría CDD, el 2, 1, CDE, el 2, 2, CDF, el 2, 3. Y ahí está. Ahora nada más me queda comparar con la primera parte o con la parte izquierda del axioma y ver que ambos estemos llegando al mismo resultado, que sí se cumpla la igualdad. Aquí lo vemos, el elemento 1, 1 me queda C2A, el elemento 1, 1 me queda CDA, perdón. El 1, 2 me queda CDB, CDB, CDC, CDC. Ya les digo, si ya tuvieran valores de estas variables, cuánto vale C, cuánto vale D, cuánto vale A, llegaríamos a algo numérico. Vamos con el segundo renglón. El elemento 2, 1 me queda CDD, el 2, 1 me queda CDD, CDE, CDE, CDF, CDF. Entonces llegamos a que la parte izquierda de este axioma, que nos dice que primero multipliquemos A por el escalar D y posteriormente este producto, esta matriz resultante la multipliquemos por el vector C, es igual a multiplicar primero los escalares y posteriormente este producto de escalares multiplicarlo por la matriz A. Eso es lo que nos está diciendo este axioma número 9 de la ley asociativa de la multiplicación por escalares. Ok, hasta ahorita va cumpliendo perfectamente este espacio vectorial de las matrices 2×3 con todos los axiomas. Nos falta revisar el último. Ojo aquí, debe de cumplir un espacio vectorial para que se llame como tal con los 10 axiomas. Si no cumple con alguno, con uno que no cumpla, ya no es espacio vectorial. Debe de cumplir con los 10 sí o sí. Ok, entonces vamos con el axioma número 10 y último. El número 10. Este dice que si multiplicamos el escalar 1 por la matriz A, nos debe devolver la matriz A. El 1, el escalar 1 por la matriz A, nos debe devolver la matriz A. Ok, y esto no tiene nombre, nada más es eso, es el axioma número 10. El 1 pues es un escalar, entonces es 1 por la matriz A, la que usualmente ya hemos manejado, A, B, C, D, E, F, la vamos a multiplicar. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Pues a que cada elemento se va a afectar por un 1, me va a quedar 1 por A, 1 por B, 1 por C, 1 por D, 1 por E y 1 por F. Entonces 1 por A, este es A, es igual a A, que es de 2 por 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos afectando cada uno por uno, cada elemento. Aquí me queda A, B, C, D, E y F. Exactamente, esta es la matriz A. Sí se está cumpliendo, sí nos está devolviendo la matriz A. Entonces sí cumple con este décimo axioma y último. Por lo tanto, podemos decir que este conjunto de las matrices de 2×3 es un espacio vectorial. Tal y como nos lo definieron, ¿verdad? Todas las matrices de 2×3, esos son los elementos del espacio vectorial, sujetos a estas dos operaciones, a la suma matricial y a la multiplicación por un escalar matricial, realizadas de forma usual. Hago hincapié aquí porque puede ser que tal vez nos indiquen que la suma o la multiplicación por un escalar se realicen de otra forma, tengan otra regla. Por eso hago hincapié en que es de forma usual como la conocemos. Ok, entonces después de todo esto, después de haber hecho pasar
por estos 10 axiomas se puede concluir, se concluye que todas las matrices de 2 por 3, el conjunto de todas las matrices forman un espacio vectorial. Con las operaciones usuales, otra vez, de suma matricial y multiplicación escalar matricial. Este espacio se denota, este espacio vectorial se denota, se simboliza como M, aquí sería 3, 2. Específicamente para las matrices de dimensión 3 por 2. Perdón, era 2, 3. No sé por qué. De 2 por 3, 2, 3. Entonces, aquí está. Ya con esto concluimos que efectivamente sí son un espacio vectorial, sí lo forman, sí cumplieron los 10 axiomas, perfecto.